Buenos días o buenas tardes, ya aquí desde Los Ángeles, California. Estamos la organización Garifuna Heritage Foundation. Venimos aquí porque es un evento fuera de lo común, algo nuevo para nosotros. Sin embargo, ya sabíamos de lo que ellos estaban haciendo por años, ya más de 20 años. Pero vamos a hablar con el presidente de la organización. Este año le tocó a Los Ángeles recibir a las comitivas de Nueva York, de Florida, Texas, de las ciudades como San Francisco y también de Illinois, de Chicago. Así es de que vamos a presentarle aquí al presidente, que él nos explique más o menos qué es lo que está pasando, cómo lo lograron, qué es lo que se espera el día de hoy y mañana, porque hay bastante. Bienvenido. Ok, muy buenas tardes, señor. Pues para decirles sinceramente, buenas tardes a todos, ¿verdad? Este torneo tiene ya de veteranos de Honduras, tiene 19 años ya concursando. Esta es la tercera vez que se hace aquí en Los Ángeles, California. Lo logramos en el 2010, el 2016 y este año que viene a ser aquí, donde participan los equipos que son de Miami, de Chicago, de Boston, Nueva York, New Jersey, San Francisco y New Orleans, con categorías de U50 y de U35. Entonces hacemos torneo prácticamente este feriado que es de septiembre para la comunidad hondureña, para que ellos sepan un poco lo que es, ¿verdad? Para estar siempre unidos, nos unamos siempre lo que es la cultura, para que no se pierda ese sabor, ¿me entiendes? De la comida, todo eso, la comunidad que siempre esté caracterizándose, ¿me entiendes? ¿Qué le puedo explicar? Por la unidad, por la comunidad. Sí, pues. Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Presentarte con la audiencia, porque muchos tal vez te conocen, pero tal vez nuestra audiencia no te conoce. Mi nombre es Carlos Hernández. El presidente de AFLA. Nosotros aquí, el equipo de aquí representando a Los Ángeles. Mira, realmente queremos felicitarte porque es un evento bien planeado, un trabajo arduo. Yo estuve hablando, de hecho, con Rudy Arzú y con Jerry Webster. Ellos fueron los que me contrataron como DJ para las 3 noches. Anoche estuvo de película, muy bueno, muy buen ambiente. La gente se volcó, salió, gastaron, vinieron a vivir en comunidad y miramos gente ladina, gente garífuna, los creos también estaban ahí. Un ambiente muy bonito. Realmente, ¿cuánto tiempo de preparación se llevó esto? Siempre empezamos nosotros, lo que es el torneo se termina ahorita en septiembre, prácticamente empezamos lo que es octubre, ¿me entiendes? Porque nosotros como no somos una organización no lucrativa, nosotros mismos nos apoyamos como para ir, nos toca salir a otro estado, entonces nosotros mismos agarramos ahí hacemos fiestas, eventos, nosotros mismos. Para pagar los gastos. Para pagar los gastos cuando nos tocan los torneos, que son como, bueno, el próximo año toca en Chicago, entonces ya terminado el torneo, empezamos otra vez en octubre con nuestra fiesta, para poder pagar todo lo que es los gastos de hotel y de avión. O sea que ustedes pagan por los gastos de los jugadores de vuelo, ida y vuelta, de hotel, y me imagino que también de diversión, porque pues si sobra el dinero, ¿por qué no? Correcto, no, pues de eso se trata, porque Realmente nos alegramos de ver de que usaron un estadio, un campo de fútbol que no es común entre la comunidad centroamericana. Ni los beliceños ni los guatemaltecos vienen para acá mucho. Tal vez lo que yo no sé es de que tal vez sí ha pasado con anterioridad, pero esta es la primera vez que miro yo de que la comunidad hondureña viene y se sale de lo normal, se salen de lo que es el casco urbano de Los Ángeles y se vienen a una ciudad tan bonita como Pasadena, que tiene lujo de campos. Correcto. Y yo sé que eso también requiere gastos, porque ustedes tuvieron que tramitar con la ciudad, con el distrito escolar de aquí de Pasadena, para que les hayan dado el permiso, el costo y todo. Correcto. Eso. Contanos un poquito de los arreglos. Sí, siempre nosotros, cuando empezamos en octubre, nos ubicamos siempre en lo que es Los Ángeles, para que quede siempre, ya ves, nos ubicamos, nosotros cuando hacemos esto, agarramos un hotel que quede cerca siempre de están las canchas, y también que quede cerca de las TAN, pero las canchas que tenemos en Los Ángeles a última hora no se dieron, y por eso tuvimos que agarrar para este lado de aquí en Pasadena. No, pues te felicito, está mejor aquí. Sí, no, realmente nos admiramos con mi esposa cuando veníamos para acá, porque es fuera de lo común. Es un área muy bonita, diferente, no tenés que preocuparte de que te vayan a quebrar los vidrios del carro, el parqueo de seguro, y la gente viene a gastar, la gente viene a cooperar. Entonces eso es muy importante. ¿Qué esperamos para el día de hoy, después de los torneos? Después ya que finalice todo lo que es el torneo, es la fiesta bailable en la noche, donde creo que va a estar su servidor, ¿verdad? Los invito, esta va a ser en la 54 y la Western. Ahí va a ser la fiesta ya, que es una fiesta que programamos, que es
donde todo el mundo paga sus 40 dólares, pero el día domingo, que es la fiesta de despedida, todo el mundo, la bebida y comida es gratis. Gratis. Correcto. Wow. Entonces, lo que agarramos de este dinero el sábado es para ya cubrir todos los gastos de todo ahí. Del domingo. Ajá, ya el domingo, entonces todo el mundo lo que pagó, entonces ahí se va a compensar. Excelente, no, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de adentrarnos un poco de lo que es la organización. ¿Qué es lo que significa AFLA? Asociación Hondureña de Fútbol Los Ángeles. Gracias por la entrevista y te felicitamos. Vamos a estar ahí con ambiente esta noche. No se olviden, si logran ver este video todavía a tiempo, hoy en la noche va a ser en el salón que está localizado en la esquina de la Western, en la 54. Correcto. Es un salón que está así, escondidito en la esquina, pero es muy bonito. Yo he estado ahí, yo he tocado ahí. Es algo que, bueno, se les invita a 40 dólares la noche. Y no piensen en el dinero, piensen en la comunidad, en lo que esto viene a beneficiar a y que no les olvide que si pagan la entrada de hoy de 40 dólares, al día siguiente todo es gratis, comida y bebida. Muchas gracias, hermano. Okay, ahí estamos, gracias. Bueno. Muy buenas tardes, estamos aquí en Los Ángeles, California, y estamos aquí con la señora Arzú, una de las personas que viene también de afuera para celebrar este torneo que lleva ya 19 años de los veteranos del fútbol soccer hondureño. Y bueno, ella tiene una muy importante información que darles, porque ella ha sido parte año por año de este evento. Y bueno, bienvenida esta tarde. ¿Cómo está el ambiente? El ambiente está bonito, acabamos de llegar y con buena impresión para poder disfrutar cada año y tratar de celebrarlo, que es el Labor Day cada año. Excelente. ¿De qué parte vienen ustedes? Nosotros venimos de Nueva York. De Nueva York, excelente, excelente. Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, New York in the house. Yeah. Entonces, anoche que fue la bienvenida allá en Casa Honduras, ¿cómo vio el ambiente? Yo realmente vi nutrido, llegó mucha gente, gastaron, gozaron, chuparon y todo. La pasamos súper bien, un ambiente y nos recibieron muy lindo. Y la pasamos bien, y sobre todo el DJ que se pulió, puso buena música. No voy a cortar ahí. Sigue todavía, ¿verdad? Que no dijo nada malo, eso lo corto yo. Sí. Entonces, hoy en la noche, una invitación para la gente que va a ver este video. Claro, lo invitamos para que se lleguen a convivir, ¿verdad? Y pasar un buen ambiente, igual para mañana domingo, para poder convivir. Y más que todo para contribuir, porque esta es una contribución de lo que se recaude aquí, se envía para Honduras, para lugares como niños de aldea SOS y aldea de ancianos. Esto es para recaudar fondos. Esa es buena información, realmente no sabía, yo pensé que era nada más para sufragar los gastos que se generan en pagar hotel, en transporte de ustedes, porque viene una comitiva grande, no solamente de Nueva York, vienen de Boston, de Chicago, de Florida, de San Francisco y también de Nueva Orleans también, que es bastante grande. Chicago el próximo año, excelente. Si no me equivoco, va a caer en Chicago. Bueno, vamos a preguntarle también las impresiones de aquí de alguien más. ¿Su nombre es? Mi nombre es Luz Ruiz. ¿De qué parte, de qué comunidad de Honduras es? Nosotros somos de la ciudad de Tela y estamos viviendo aquí en Atlanta, Georgia, pero siempre hemos compartido con esta familia de Nueva York, de Tela, y aquí siempre unidos, ¿verdad? Excelente. En estas fechas, que aquí es donde nos congregamos todos los que casi no nos hemos visto, y esta es la fecha. Excelente. Para venirnos a ver todas las amistades que hace un rato no miramos. ¿Cómo se siente estar aquí entre su gente? Realmente el hondureño ha emigrado desde Honduras a Estados Unidos desde los 40. Primordialmente fue cuando llegaron a Nueva Orleans por the United Fruit Company, cuando los barcos salían llenos de banana para Mobile, Alabama, y también para el área ahí de donde ustedes son. ¿Cómo se siente estar aquí entre la comunidad? Definitivamente que me siento muy contenta, muy agradecida con todos ustedes y los organizadores de este Buen trabajo. Buen trabajo, no hay queja. Excelente. Y que Dios me los bendiga y para adelante, para atrás y para coger. Gracias, mi amor. ¿Y será que nos da un poquito de lo cómo se siente el día de hoy que estamos celebrando en comunidad con la comunidad hondureña? Bueno, yo soy Berta Martínez, vengo de Nueva York y como le dijo la amiga, cada año vamos a distintos lugares a pasarla bien, a disfrutar de un Labor Day maravilloso.
Anoche me encantó la música, el DJ se votó y ojalá lo sigamos haciendo hasta el día que nos vayamos. Feliz día y para adelante. Gracias mi amor, bienvenida a California, bienvenida a Los Ángeles. Aquí estamos con un clima mero raro. Yo creo que Honduras se trajo el clima de Honduras para acá porque está lloviendo. O sea que ustedes arraigan con todo. Con todo. Gracias mi amor, gracias. Okay. Muy buenas tardes, estamos aquí en Los Ángeles, California, celebrando este gran torneo que es un evento que se lleva anualmente con varias organizaciones. Esta vez le tocó a Los Ángeles recibir a varias comitivas y una de las comitivas que viene más nutrida es la que viene de Boston, del estado de Massachusetts. El señor Rudolph Bennett está aquí con nosotros. Bienvenido hermano, ¿cómo ve el ambiente? En primer lugar, las gracias a Dios por estar acá, por disfrutando el momento con nuestra patriota hondureños. Y el ambiente está totalmente tropical, puro ceibeño. ¿Cómo se ve el ambiente en cuanto futbolístico? ¿Cómo está tu equipo? Ahí venimos, ahí venimos. ¿Será que se llevan el trofeo o no? Vamos a ver si tratamos de dar sorpresa. Vamos a ver qué se puede. ¿Cuánto tiempo de trabajo tuvieron que hacer ustedes allá en Boston para poder traer a cuántas personas? Traemos como 60. Siempre andamos más que 60, pero se tardó mucho el torneo para realizarse este año, pero gracias a Dios acá estamos. 60 personas solamente de Boston. Y realmente en nuestras mentes creemos de que la comunidad más nutrida de hondureños Garinagu o hondureño en general viene de Nueva York. Pero ahora nos estamos dando la sorpresa de que es Boston. Y yo he sabido de que Boston ha tenido comunidad hondureña por años, pero no sabía que están tan enaltecidos y energizados en este tipo de eventos. Realmente, ¿cuál es el secreto? La unión trae la fuerza. ¿De qué áreas de Honduras hay en Boston? Las más predominantes. Ceibeños, sí, pues ahí es. Bastante teleños también. Lo que sería la primer capital para mí de Honduras, ¿verdad? Y una ciudad histórica. La ciudad histórica, no solamente industrial, sino en cuanto a United Fruit Company, tiene mucha historia. La Ceiba, sí. Entonces, algo que quiera agradecerle aquí al comité local, porque AFLA ha hecho un buen trabajo realmente y yo estoy admirado de lo que anoche experimentamos allá en Casa Honduras, dándole la bienvenida a tanta gente, que realmente gente local, vi muy pocas caras, la mayoría venían de afuera. El torneo tiene un promedio de 19 años, este año, el otro año cumplimos los 20 en Chicago, tratamos de ver si celebrar 20 años de nivel alto, con nuestra patriota. Cuando el nivel alto es entre patriotas extranjeros que nos apoyan también. Tenemos peruanos, costarricenses que está con el torneo que nos acompañan, que se acepta un promedio de 3 extranjeros por equipo, los 6 están por equipo. Es algo muy maravilloso y estamos viviendo estos momentos especiales. Bienvenido a Los Ángeles y esto no quiere decir que ya terminamos la entrevista, porque hay muchas dudas que todavía están en mi mente. Una de ellas sería en lo que pertenece a usted como futbolista, como una persona que viene de Honduras ya con una formación diferente en lo que históricamente Honduras ha hecho en el fútbol. ¿Cuál ha sido su recorrido? Soy seguidor de los viejos tiempos, jugadores como Peter Buchanan, Mendoza y etcétera, etcétera. No quiero llamar, y no le quito a los presentes, pero más mi creencia viene siendo más de pasado, porque yo de Honduras en el 86, tengo 37 años por acá. Honduras ha tenido un glorioso pasado en el fútbol. Últimamente se ha visto realmente apagada esa luz. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol hondureño? Cuando nosotros dejamos de creer en el Señor, va a ocurrir cosas. Cuando tú ya pones las partes por arriba del Señor, como el materialismo, las vanidades, y mientras exista eso, va a aparecer este conflicto, la gente que quiere confundir uno al otro. Pero cuando tú caminas con el Señor enfrente, entiendes cuáles son las bases. Cuando digo, hoy ponen dinero encima del ser humano, los valores están por debajo. Mientras no podemos poner los valores por encima, va a venir el fracaso. No, y me alegra que haya mencionado eso, porque el fútbol nacional en sí ha decaído mucho en Honduras, pero elementos que han salido de Honduras hacia Europa y otros países
del Asia y también, por qué no decirlo, también del Medio Oeste. Ellos realmente han representado lo que es Honduras. Honduras siempre ha tenido una representación internacional a otro nivel, pero localmente no lo demuestran. ¿Cuál sería la solución? La federación. ¿Cómo así? Es la raíz, la semilla. Y la federación tiene que poner más, porque jugadores hay, pero que ha matado a Honduras. O sea que el semillero, hay semillero, pero ¿cómo le llaman a los que van a identificar a jugadores? Los representantes, agentes. Los agentes realmente no están haciendo su trabajo. No, ellos están haciendo su trabajo. Lo que sucede, en Honduras hay 10 equipos, pero solo existe grandes quienes. Olimpia, Motagua, España. Los 3 grandes. Entonces, si vos no jugás para ellos, no hay una salida para ti. ¿Entiendes? Entonces existe que tenés un Victoria, tenés un Vida, tenés un Real Sociedad. No los toman en cuenta como para la selección. Tienen que pasar para el Olimpia, Motagua y España para ser vendido al extranjero. Y entonces eso es lo que está matando nuestro fútbol. Existe que están matando los equipos pequeños. Pero, Bennett, hay scouts de Estados Unidos que han ido y continúan ahí porque están jalando mucho elemento para la MLS, una de las ligas que realmente ha explotado en Estados Unidos. Lo hemos visto ahora con el equipo de Miami, Inter de Miami, que ha traído a Messi, pero también están en Honduras, están en Guatemala, están en Centroamérica buscando elementos. ¿Sería esa otra solución? Es buena solución, pero ¿cómo se prepara el que viene de abajo? Yo creo que una iniciativa de un jugador es educación. ¿Cómo, en qué sentido? Prepararte en la escuela, prepararte en colegio, universidad y mantenerte en la tierra, no camines por la altura. O sea que no hay que hacer lo que hace aquí en Estados Unidos con los del NBA, que salen directamente de la high school ya con grandes salarios para el NBA y se olvidan de ir a estudiar y realmente prepararse para una preparación profesional personal. Pero mira el nivel de estudio, es bien alto. En ciertos niveles, porque sí, realmente no es todo. Porque mira Garnett, Kobe Bryant salieron directamente de la escuela. No, nos hemos salido del tema, Bennett, pero realmente agradezco por la entrevista. Algo más que querrás agregar a este evento. Realmente yo tengo ya varias entrevistas que he hecho con varias personas que están dentro de los comités, pero Boston me dijeron, no, tenés que hablar con el representante de Boston. ¿Cuál es tu parte administrativa dentro de lo que es la organización de Boston? Trabajar con el corazón. ¿Sin salario? No hay salario aquí. El fútbol es mi pasión. Yo siempre dije que el fútbol en mi vida tiene mucho que ver. Me da felicidad. Excelente. Y comparto con aquellos alrededor mío. Eso, para triunfar en la vida no puedes ser egoísta. Tienes que compartir. Porque si tú paras solo, pasa así para adelante. Y por último, ¿de qué comunidad de Honduras es? ¿De qué parte de barrio? ¿Qué barrio? ¿De qué comunidad hondureña? ¿De La Ceiba? Oh, de La Ceiba. Soy ceibeño. O sea que los Bennett originalmente son de La Ceiba, ¿o no? Roatán y Ceiba. Ah, de ahí viene la descendencia. Mis padres eran isleños y mi abuelo de parte de mamá era jamaiquino. Sí, pues de ahí viene el Bennett. Bennett viene de mi papá y Davis viene de jamaiquino. Ah, excelente. Muy amable, Rudolph. Ha sido un placer conocerte. Un realmente para lo poquito también que platicamos, pero diste mucha información. Muy amable. Feliz día. Igual. Que la goces.